¿Alarmado por el coronavirus? Me llamo Santiago Rodríguez y me dedico a la asesoría de empresas y emprendedores desde hace 20 años. Estás en el canal Empresavia, Mentalidad Emprendedora, donde mi misión es darte herramientas para convertirte en un emprendedor de éxito. Hoy te voy a hablar de la alarma por el coronavirus, que no está directamente relacionado con el emprendimiento, pero sí está indirectamente. La vida es nuestro principal activo, por lo tanto, algo que amenaza nuestra vida, amenaza cualquier circunstancia y entre ellos el emprendimiento. En estos días, sobre todo ayer y hoy, estamos súper preocupados por la declaración del estado de alarma en España. Por un lado, el estado de alarma es algo desconocido para la ciudadanía porque realmente va a ser la primera vez que se declare. Oficialmente es la segunda, porque ya hubo un estado de alarma en el año 2010, pero real es la primera, porque la anterior ha sido un estado de alarma muy limitado, que era únicamente para la toma del control del espacio aéreo. No afectaba a la mayoría de los ciudadanos porque era simplemente para que el ejército pudiera hacerse cargo del control aéreo por la huelga de controladores. En este caso, sí será un estado de alarma mucho mucho mayor. Desconocemos exactamente las medidas que se van a tomar, pero sí van a ser medidas mucho más drásticas que aquellas. No tenemos que estar alarmados porque no va a suponer, al menos inicialmente, y es extraño que así ocurra, grandes limitaciones más allá del hecho de que podremos desplazarnos menos, no podremos salir muy probablemente de nuestra comunidad autónoma o de un entorno limitado, pero no van a encerrarnos en nuestra casa tampoco, porque sí podremos salir a comprar alimentación, a comprar combustible, es decir, que no va a ser algo tan drástico como para estar alarmados y pensar que no va a haber ningún tipo de suministros. El hecho de que el gobierno se pueda tomar el control de cierta producción en ciertas fábricas es una garantía, no es que sea una expropiación de la fábrica ni nada por el estilo, simplemente es una garantía para que se produzcan ciertos bienes y servicios necesarios en la economía y que no se dispare el precio y que también eso pueda llegar a todos los ciudadanos en unas ciertas condiciones de igualdad, porque si no nos podemos encontrar que haya un acopio de determinados productos y que muchos ciudadanos se queden sin esos productos, con lo cual el estado de alarma no tiene que alarmarnos. Sí es cierto que se declara el estado de alarma de una forma un tanto peculiar porque se declara en diferido, que digo yo, porque se anuncia el viernes, se especulaba con él ya los días anteriores, se anuncia el viernes, se aprobará muy probablemente hoy y se publicará, me imagino que el domingo, y entrará en vigor el lunes. Es decir, que eso está ocasionando ciertos desplazamientos de unas comunidades autónomas a otras ante la posibilidad de que precisamente se bloqueen esos desplazamientos. Es un poco absurdo porque el objetivo precisamente de ese estado de alarma no es simplemente prohibir los desplazamientos porque sí, sino prohibir los desplazamientos para limitar la expansión del virus. Si nosotros lo que hacemos es lo contrario de lo que se pretende con ese estado de alarma, estamos generando el efecto contrario, estamos extendiendo precisamente, expandiendo el virus, ¿no? Hay que decir que esto, aunque el estado de alarma va a generar unas consecuencias económicas muy importantes, es decir, que para el Estado sería mucho más económico y además económicamente sería mucho más rentable no tomar esa decisión. En estos días hemos visto un país que ha tomado precisamente la decisión contraria, que es el Reino Unido, que ha optado por declararse incapaz de combatir una pandemia como es el coronavirus y asumir la muerte de un montón de ciudadanos, probablemente se acerque a ese 2%, que es la tasa de mortalidad que tiene el coronavirus, y si no se hace nada, es muy probable que la extensión sea a la casi totalidad de la población. Así que se podría alcanzar un 2% de muertes en Estados Unidos, en el Reino Unido podríamos estar hablando de casi 2 millones de personas. Verdaderamente me parece mezquino que un gobierno decida
asumir la muerte de 2 millones de sus ciudadanos de una forma alegre, pudiendo impedirlo, simplemente por un motivo económico. Eso es así. Nuestro gobierno ha optado por el mecanismo contrario, es decir, tratar de proteger el bien más preciado, que es la vida, a cambio de un coste económico muy grande. Repito, económicamente no es rentable un estado de alarma, no es rentable paralizar la mayor parte de los servicios de un país, pero estamos priorizando la salud, estamos priorizando la vida. Esto puede ser a largo plazo acertado o no. Es verdad que el Reino Unido se puede encontrar con la mayor parte de sus ciudadanos vivos, los que queden vivos, que será la mayoría, previsiblemente, inmunizados contra un virus contra el que la mayor parte del mundo no lo está, porque la mayor parte del mundo sí tome medidas para protegerse. Pero debemos de entender, si nosotros compartimos el fin moral y el fin ético de proteger la vida, o el puro fin económico de mantener una economía. Entonces, si nosotros comulgamos con esa idea, que yo creo que la mayoría sí así lo hace, de proteger el bien más preciado, que es la vida, entonces debemos de no solamente aceptar, sino colaborar con esas medidas que se toman en ese estado de alarma y pensar que lo hacen por nuestro bien. Y no solamente, yo digo, confío en el gobierno porque le interesan nuestros impuestos y los muertos no pagan impuestos. Esto es, muchas veces lo digo de broma, en parte es en serio, pero repito que económicamente sería más rentable dejarnos morir. Por lo tanto, no estamos ante una decisión económica, sino que estamos ante una decisión ética y moral de proteger la vida. Así que, si nosotros comulgamos con esa idea de proteger la vida, es imprescindible que asumamos eso y que colaboremos como tal. Pasando ya a las medidas concretas que se puedan tomar, por desgracia, hasta el momento, medidas económicas prácticamente no se ha tomado ninguna. Las pocas que se han anunciado es simplemente publicidad, porque básicamente se han tomado dos, que es el considerar accidente de trabajo la enfermedad del coronavirus. Al final parece que la interpretación, por un error en la redacción, se está solamente interpretando como accidente de trabajo la persona que padece la enfermedad y no la que está aislada por haber contactado con alguna persona que tenga la enfermedad. Espero que en las próximas semanas se corrija esa redacción y para que la interpretación de las mutuas no abuse, evitando considerar accidente de trabajo a las personas que están en su casa porque no pueden salir precisamente por el contacto y el riesgo de contagio que han tenido. Pero más allá de esto, todas las personas que se quedan sin trabajo por el cierre de sus empresas, o los autónomos que también se quedan sin trabajo por el cierre de su actividad, no tienen una protección por baja porque no están en situación de baja. En el personal por cuenta ajena, en los trabajadores que tengan derecho a una prestación por desempleo, pues de muchos expedientes de regulación temporal de empleo, muchos ERTES, pues cobrarán esa prestación por desempleo. Pero hay mucha gente que no tiene derecho a prestación por desempleo porque no ha cotizado lo suficiente. Esas personas se van a quedar sin ningún tipo de protección. Al menos de momento, no se ha aprobado nada específico. Lo mismo les va a ocurrir a las personas pluriempleadas, a las que trabajan en varios lugares y que no se queden en paro de todos ellos, sino solo de algunos. Entonces, dependiendo de las jornadas que tengan en cada una de las empresas, van a haber disminuido de una forma muy significativa sus ingresos. Sus ingresos lo van a ver disminuidos todos, porque cuando vas al paro cobras los primeros meses el 70% y luego el 50%. Aquí estaríamos en el 70%, pero bueno, ya es un 30% de reducción. En las personas sin pluriempleo será mayor, en muchos casos, esa reducción de ingresos. Y como repito, no se ha tomado ninguna medida respecto a esto. Debemos de ser comprensibles, en mi opinión, porque es verdad que recordemos que se está priorizando la vida sobre la economía, y por lo tanto, de momento no se han tomado apenas decisiones económicas. La otra parte, la otra decisión económica, que ha sido puramente maquillaje, de permitir el aplazamiento durante 6 meses de las deudas tributarias de las empresas, no cobrando
los intereses de los primeros 3 meses, pues casi de risa, ¿no? Para mí me parece una burla, una tomadura de pelo, porque el problema de una empresa no es los intereses de 3 meses, sino el principal. Cuando no tiene ingresos, su capacidad de pagarlo prácticamente se va. Aparte de eso, solamente habla de deudas tributarias, no de deudas con seguridad social. Eso es chocante, porque las deudas con seguridad social se producen siempre, las deudas tributarias dependen mucho de la actividad económica. Si no tengo actividad económica, el beneficio será bajo y por lo tanto la probabilidad de tener que pagar impuestos es menor. Así que me están aplazando un impuesto que es probable que no tenga que pagar porque no tenga beneficios. Y aparte de esto, en principio, solo se habla de aplazar las declaraciones tributarias que se presenten desde ahora hasta el 30 de mayo. O sea, en la mayor parte de las empresas que hacen declaración trimestral estaríamos hablando solamente del primer trimestre. No estaríamos hablando ya del segundo, que muy probablemente esto se extienda más allá de marzo. Con lo cual, en el primer trimestre estaríamos hablando únicamente, el segundo trimestre, que se quedará en julio, no estaría incluido dentro de esto, salvo que se amplíe. Así que, como digo, medidas económicas muy pocas, pero debemos entender que se está priorizando la salud. Esperemos que se tomen más medidas económicas y que sí se favorezca a los autoempleados, que ahora mismo no hay ningún tipo de medida ni para las empresas ni para los autónomos, que les permita cobrar algún tipo de prestación que les posibilite sobrevivir respecto a esto. Yo creo que aparte de eso, no solamente es una medida justa, sino que es una medida económicamente rentable, porque igual que digo que es más rentable la medida que ha tomado el Reino Unido, pero es mezquina, yo creo que es mucho más rentable tomar medidas para compensar las pérdidas que sufran las empresas en este tiempo del estado de alarma, que en principio es por 15 días, porque es el máximo que establece la Constitución, pero que muy probablemente, casi seguro, se prorrogará, y que, en mi opinión, mínimo será un mes, porque no tiene sentido, en 15 días no se va a paralizar, por lo que hemos visto en otros países, principalmente en China, que se necesita bastante más de un mes, con lo cual mínimo será un mes. Así que la pérdida económica que suponga para el país, para la economía del país, es grandísima. Sería mucho más asumible hacerlo con deuda pública y que eso, por lo tanto, se repercuta sobre el total de la población y no sobre determinadas personas. No debemos olvidar que nuestra Constitución establece la solidaridad. En estas fechas hay ciertas empresas donde van a incrementar significativamente sus beneficios. Pues en alimentación, por ejemplo, las ventas aumentan. Por el pánico que se genera, se vende mucho más. En energía es lo mismo o más. En determinadas empresas de producción, de fabricación, se fabrica mucho más, porque tanto para la demanda interna como para exportación, porque hay determinados países que paralizan la producción, entre ellos China, y estamos exportando más en estos momentos. Por lo tanto, esas empresas que tienen un mayor beneficio causado incluso por esta crisis, es lógico que de alguna manera se solidaricen con aquellas que no lo tienen. Una manera de solidarizarlo es asumiendo la deuda del propio Estado. Yo creo que sería aceptable por toda la población que el Estado haga una emisión específica de deuda pública para asumir este tipo de contingencia. Incluso podría ser una deuda pública sin intereses y pedir la cooperación a ciudadanos y empresas para adquirir esa deuda pública y que se devolviera en un plazo, pues pongamos, por ejemplo, de 10 años. Que yo creo que mucha gente asumiría el colaborar con su país para que esto se haga de una forma mucho más justa. Pero además de ser justa, sería rentable económicamente, porque igual que he dicho que hay básicamente dos maneras de tomar esto, que es o bien asumiendo el coste del Estado de toda la paralización, o la otra parte, que es la del Reino Unido, de no hacer nada. Lo de asumir el coste del Estado tiene un coste elevadísimo en deuda, pero nos haría salir de una crisis con una capacidad de compra importante de los ciudadanos, mientras que si no se hace nada, simplemente se toma el estado de alarma, se paraliza todo, pero la gente sale con una capacidad de compra muy disminuida,
hay muchas empresas que cerrarán, hay mucha gente que se quedará sin empleo y la capacidad de crecimiento es muy baja. De la otra manera, nuestra capacidad de producción se incrementará porque estaremos en un momento donde la demanda se disparará, porque hay un montón de productos no esenciales que no se han vendido durante el tiempo donde se ha paralizado y por lo tanto se dispararán las ventas en ese momento, se disparará también la producción y nuestra economía crecerá. Eso nos permitirá ir pagando la deuda que tendríamos que asumir y además, repito, además de ser justo, sería económicamente rentable. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, a lo que a nosotros nos ocupa, que es básicamente hacer caso de las recomendaciones que nos hagan, no tratar de saltarnos lo que nos digan, porque lo que están haciendo es en nuestro bien, no es para perjudicarnos, por lo que os he dicho varias veces a lo largo de este vídeo. Si habláramos de rentabilidad económica, sería mucho más rentable dejarnos morir. Así que lo que debemos de ser conscientes es, con independencia de la ideología de cada persona, es que lo que se está priorizando es la vida y no la economía, no el hecho de que seamos positivos para el Estado que sobrevivamos, porque en este caso seríamos más positivos si muriéramos, la parte de ese 2% que es previsible que se moriría si se dejara extender la pandemia sin ningún tipo de control. Así que seamos positivos y bueno, si tienes alguna duda sobre cualquier tema relacionado con, no tanto con la pandemia, sino con las medidas económicas que se pueden tomar o sobre todo con lo que puede hacer una empresa en estos momentos, pues puedes dejarme tus preguntas en comentarios. Si te ha gustado este vídeo, te agradecería que le dieras a un like y si te gusta el canal, suscríbete y bueno, pues sobre todo te agradezco que tu atención en este vídeo y te espero en el próximo vídeo, que espero que sea pues de algo más relacionado con el emprendimiento y no tanto de la crisis en la que estamos ahora mismo, pero bueno, eso, te espero en el próximo vídeo.